Hola a todos, el día de hoy continuaremos con el curso de propiedades de los materiales y hablaremos de las propiedades térmicas de los materiales. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a esas propiedades que están relacionadas con la temperatura o con un cambio de esta. Estos son los temas que vamos a hablar en este video. Hablaremos de la capacidad calorífica, así como del calor específico, de la expansión o también conocido como dilatación térmica, del esfuerzo térmico y de la conductividad térmica. Hablamos de la capacidad calorífica y del calor específico. Estas son las definiciones básicas que debemos conocer para comprender mejor este tema de las propiedades térmicas. Aquí te las dejo en pantalla. El calor es la forma de transmisión de energía. Esto se manifiesta cuando se ponen en contacto dos cuerpos que tienen diferente temperatura y por lo tanto tienen una diferente energía térmica. El calor se va a transmitir del cuerpo con más temperatura al que tiene menos temperatura. Y puede hacerlo de tres formas. Puede hacerlo por conducción, por convección y por radiación. En el caso de la energía, cuando hablamos de energía hablamos de la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, en forma de luz, en forma de calor, etc. Bien, capacidad calorífica y calor específico son conceptos muy similares. Estos conceptos hacen referencia a la cantidad de energía que una sustancia puede almacenar de tal forma que aumente 1 grado Kelvin su temperatura. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Que el calor específico me habla de esa energía que puede almacenarse por unidad de masa. La capacidad calorífica solamente es la relación que hay de energía con temperatura. En el Sistema Internacional de Unidades, la capacidad calorífica tiene unidades de Joule sobre Kelvin, mientras que el calor específico tiene unidades de Joule entre kilogramo por Kelvin. ¿Y cómo se mide la capacidad calorífica? Se utiliza un dispositivo que se llama calorímetro. Aquí te lo presento en pantalla. El calorímetro es un recipiente metálico de doble pared, aislado térmicamente del exterior, en el cual se realizan procesos físico-químicos de transferencia de calor. El calorímetro está cerrado por la parte superior y dispone de una varilla para agitar el contenido y homogenizarlo, es decir, que la mezcla que pongamos de muestra esté correctamente mezclada, que la mezcla sea uniforme. Asimismo, tiene un termómetro que nos va a dar la medición de la temperatura interior. La temperatura va a aumentar o va a disminuir hasta que se alcance el equilibrio térmico. Si nosotros conocemos la masa de la sustancia que pusimos en el calorímetro, su capacidad calorífica y la variación de la temperatura, nosotros podemos calcular el calor transferido. De manera general, el calor específico puede ser de dos tipos. Puede ser a volumen constante, que se representa con Cb, o puede ser a presión constante, que se representa con Cp. Para sólidos y líquidos, los valores de Cp y Cv son muy similares y pueden representarse con la letra C mayúscula. En el caso de los gases, el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante, y existe la relación Cp igual a Cv más R, donde R es la constante de los gases ideales, que es 8.314 Joule sobre mol por Kelvin. Hablemos ahora de la dilatación o expansión térmica. Este concepto es muy fácil de entender. Nos habla del aumento de la longitud, del volumen o de alguna dimensión métrica que sufre un material debido al aumento de temperatura. Así como la dilatación térmica, también existe la contracción térmica, que es el concepto contrario, que es la disminución de las propiedades métricas por una disminución de la temperatura. En muchas aplicaciones es importante conocer cuánto va a cambiar la longitud o el volumen debido al aumento de la temperatura. ¿Y cómo se mide la dilatación? Bueno, existe un instrumento que se llama dilatómetro. Este instrumento sirve para medir el alargamiento o encogimiento que experimenta un cuerpo al incrementar la temperatura. Las mediciones que se hacen con un dilatómetro nos ayudan a encontrar el coeficiente de contracción o dilatación de un material en particular. Esto es a diferentes temperaturas.
¿Y qué es ese coeficiente de contracción o dilatación? Bueno, ese coeficiente depende de cada material y representa un cambio relativo, ya sea de longitud o de volumen, cuando hay un cambio de temperatura. Aquí en esta diapositiva les presento una tabla, esta tabla la pueden encontrar en la página de Wikipedia, en donde aquí se ejemplifican algunos coeficientes de dilatación que son constantes cuando el cambio de temperatura es menor que 100 grados centígrados. Entonces, como pueden observar aquí, este coeficiente es un parámetro que depende de cada material. Existen diferentes formas para calcular la dilatación. En este caso nos vamos a enfocar en la dilatación lineal. Esto es cuando aumenta la longitud en una sola dirección. Y eso se calcula con esta fórmula. L es igual a L0 que multiplica a 1 más alfa por delta T. ¿Y qué es cada término? L es la longitud final, es lo que nos interesa conocer. L0 es la longitud inicial que tiene el material. Delta T es el cambio de temperatura y alfa es el coeficiente de dilatación. Hablemos ahora del esfuerzo térmico. Este concepto nos habla del esfuerzo inducido en un cuerpo como resultado en los cambios de temperatura. Es muy importante conocer cuál será el esfuerzo térmico, cómo va a estar este esfuerzo para saber cómo se va a comportar el material a diferentes temperaturas, es decir, si va a resistir, si va a tener alguna fractura, si va a tener alguna falla, etc. El esfuerzo térmico, si consideramos una dilatación lineal, lo podemos calcular con la siguiente fórmula. Sigma T es igual a alfa por delta T por longitud. Entonces, sigma T es el esfuerzo térmico, L es la longitud inicial, delta T es el cambio de temperatura y alfa es el coeficiente de dilatación. ¿Y qué pasa cuando la dilatación no es lineal? Bueno, la fórmula es muy similar, solamente que vamos a utilizar el módulo de elasticidad que vimos en los videos de propiedades mecánicas para calcular cuál será la tensión térmica. Hablemos ahora de la conductividad térmica. Para entender el concepto de conductividad térmica, nosotros debemos estudiar lo que es la conducción del calor. Como dijimos al principio del video, el calor se puede transmitir en forma de conducción, de convección y de radiación. La conducción del calor es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas como resultado de interacciones entre esas partículas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las partículas que tienen más energía van a transferirla a aquellas que tienen menos energía. Y recuerden que el calor siempre se va a transmitir del punto donde hay más temperatura al punto en donde hay menos temperatura. Si consideramos nosotros un material de área A de espesor delta X y que va a haber un flujo de calor en este material, podemos decir que la razón de conducción del calor es proporcional al área de este material multiplicando a la diferencia de temperatura dividido entre el espesor de este material. Esto nosotros lo podemos representar con la siguiente fórmula. La conducción del calor va a ser igual a una constante de proporcionalidad que multiplica al área, que esto va a multiplicar a T1 menos T2 entre delta X. Si ustedes se fijan, T1 menos T2 es como si tuviéramos menos delta T. Entonces yo puedo reescribir la fórmula de la conducción del calor como la conducción del calor va a ser igual a menos K que multiplica al área que multiplica a delta T entre delta X. ¿Y qué pasa cuando delta X tiende a 0? Si delta X tiende a 0, nosotros podemos reescribir esta ecuación como una derivada de la temperatura con respecto al espesor del material. Aquí esta razón, o sea, esta derivada de dt entre dx se conoce como el gradiente de temperatura. Si nosotros hiciéramos una gráfica de temperatura-espesor, esta derivada sería la pendiente en la curva. Si se fija en esta ecuación, esa constante K
que es la constante de proporcionalidad que hemos estado manejando en estas dos diapositivas, se le conoce como conductividad térmica. ¿Y qué representa la conductividad térmica? Representa la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario de material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. ¿Y qué representa esta definición que acabamos de leer? Representa qué tanto calor puede transferirse en un material por el método de conducción de calor. De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades, la conductividad térmica tiene unidades de watts entre Kelvin por metro. Y esta conductividad, ¿qué me representa que sea un valor alto o que sea un valor bajo? Bueno, un valor alto de conductividad térmica representa que el material es un buen conductor de calor. Y un valor bajo de conductividad térmica indica que es un mal conductor o bien podemos decir que es un aislante. Entonces, en esta tabla que les estoy mostrando en la parte derecha de la diapositiva, estamos viendo conductividades térmicas de algunos materiales a temperatura ambiente. Si se fijan, el diamante tiene una conductividad térmica de 2300 watts sobre metro por grado Celsius. Es un muy buen conductor de calor, mientras que el aire y el uretano tienen conductividades térmicas de 0.026 watts sobre metro por el grado Celsius. El aire y el uretano vendrían siendo aislantes y el diamante es un muy buen conductor del calor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre calor específico, que es el concepto que vimos al principio de este video, y la conductividad térmica? El calor específico es una medida de qué tanta energía térmica puede almacenar un material, y la conductividad térmica me habla de qué tanto se puede transferir el calor en dicho material. Otra propiedad de los materiales que se estudia en la conducción del calor es la difusividad térmica. ¿Y qué representa la difusividad térmica? Representa qué tan rápido se difunde el calor por un material. Y esto se define como la relación que hay entre el calor conducido entre el calor almacenado. Yo voy a dividir la conductividad térmica entre la densidad del material que multiplica a su capacidad calorífica. Bien, hasta aquí el video de propiedades térmicas. Si tienen alguna duda o comentario, háganmela saber.